¿Cómo estamos, mi gente linda? Dios me lo bendiga. El siervo sincero, en vivo y en directo y a todo color. Gloria a Jehová, santo. ¿Cómo estamos, mi gente linda? Dios me lo bendiga. El siervo sincero, otra vez de regreso, en vivo y en directo, ya que hemos estado un buen tiempito sin hacer videos. Discúlpeme, toda mi gente linda, ya que no ha sido fácil. Hemos estado, bueno, hay que decir la verdad, yo he estado un poquito apartado, me he enfriado un poco, pero gracias a Dios me restauró, me regeneró y estamos aquí de regreso. Y vamos a estar con un tema candente de los judaizantes, ya que todos sabemos, bueno, los conocedores de la palabra sabemos que estas personas se están levantando en estos últimos tiempos fuertemente con grandes mentiras. Y vamos a estar refutando las mentiras de los judaizantes. Veamos cómo está por acá el audio. Bueno, gloria a Dios, estamos por ahí y estamos bien en el audio. Vamos a empezar. Y vamos a empezar con un video. Vamos a mostrarles el video del cual vamos a estar hablando y refutando. Y vamos a ver qué canal es este, pues no lo conocemos nosotros. Simplemente lo vi en mi página y me pareció interesante y también me asusté viendo las barbaridades que se ven hoy. Las cosas terribles que vemos hoy en día, en estos finales tiempos. Sin más, empezamos. Gloria a Dios, compartan y denle like. Los que puedan darle like. Ya saben que en Facebook no pueden darle dislike, así que todo darle manito arriba. Gloria a Jehová. Vamos acá a ponerle la declaración para uso legal del video. Y comenzamos. Esto dice: aquí tenemos el copyright disclaimer para uso legal del video. Y vámonos al video. Y como podemos ver aquí, le pusimos la página de donde le sacamos, donde vimos. Aquí se va a hablar pura verdad y no mentiras. Aquí vamos a irnos a la página de Facebook. Ustedes pueden buscarlo y van a cerciorarse que esto es verdad, que estas personas en verdad están circuncidando, la cosa que la Biblia lo prohíbe. Y vamos a ver, pura Biblia, 100% Biblia. Vamos a ver el error de todas estas personas. Sin más, empecemos el video. Gloria a Jehová. Como ustedes pueden ver, aquí está la página. Aquí se va a mostrar todo. Ahí está Torah para hoy. Se llama la página Torah para hoy. Y aquí está, ellos se ponen el versículo de Abraham, de Génesis 17. Estamos poniendo las pruebas, ahí están claritas.
Y vamos a ver por aquí las fotos de cómo estas personas están circuncidando a la gente. Y podemos ver que aquí hay personas circuncidándose. Aquí está, no sé cómo se llama esta persona. Y podemos ver, se le está poniendo pruebas. No se está hablando por hablar. Y como les dije, la página se llama Torah para hoy. Y como ven, otra vez lo vamos a mostrar, Torah para hoy. Y esta es la publicación de ellos. No se va a inventar nada y vamos a ver también el video, el cual ellos pusieron el link del video, el cual lo vamos a dar Cuando clic ahí. tocamos el tema de la Brit Milá, Y cuando vemos aquí, le dimos play al link que ellos pusieron y vamos a ver qué nos dice esta persona. Vamos a escuchar y vamos a refutarlo. Gloria a Jehová. A ver si empezamos el video. Vamos a escuchar a ver qué nos dice esta persona. cuando tocamos el tema de la Brit Milá, más conocida como circuncisión, encontramos cantidad de reacciones inmediatas. Y así como hay personas que se emocionan y esperan con ansias que alguien les hable de este tema, pues quieren con todo su ser poder entrar en el pacto de Abraham, también existen cantidad de personas que solo con medio tocar este tema ya están planeando qué decir para empezar a debatir, contender o discutir. Quizá por el desconocimiento o por mala interpretación de unos versos. Quizá por miedo, porque van a tocar su hombría. ¿Qué pasaría si sale mal? O simplemente por la religión paulina, que está muy arraigada en las personas. Pablo dijo, Pablo dijo, Pablo dijo. Ok, empezamos con esto. Vamos a empezar con esto. Ya vemos cómo empezó este personaje. Utilizando varias falacias. En el cual la primera falacia que empieza es psicológica. Empieza atacando a la mente de las personas. Les empieza confundiendo. O sea, él empieza seguro de lo que él dice. Le empieza a meter psicológicamente cosas a las personas para que verdaderamente empiecen a dudar de lo que ya saben. Y lo primero que va a atacar este personaje va a ser, como él mismo lo dice, la religión paulina. Si ustedes no entienden, aquí van a sacar sus dudas. Lo que va a hacer este personaje es atacar a lo que dijo el apóstol Pablo. Los judaizantes son ultra enemigos de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. El apóstol encomendado a los gentiles. Es por eso que ellos van a atacar a Pablo. Es por eso que ahora ellos le pusieron la religión paulina. Y cuando no se da cuenta que Pablo fue el apóstol mandado por el mismo Señor Jesucristo, que venga hacia los gentiles y que nos predicara y que viniéramos a nosotros también a la salvación, a gozarnos de la salvación, la cual los judíos la tenían. Entonces, por eso vemos ya el primer ataque, la religión paulina. ¿Por qué se le llama religión? Porque él va a querer hacer que vernos a nosotros como una religión más del montón, de las miles que hay en el mundo. Entonces, para ellos son los verdaderos. Los judaizantes son los verdaderos, son los que la Biblia habla. Ellos son ultra enemigos de los cristianos. Primeramente hay que decir las cosas como son. Son enemigos de los cristianos. No tienen nada, no tienen ninguna amistad con los cristianos. No hablo así de golpes o cualquier cosa, siendo en los temas bíblicos. Nosotros no nos configuramos con los judaizantes, porque nosotros les damos duro a los judaizantes y no les damos duro con nuestros pensamientos, les damos duro con la Biblia, porque la Biblia les deja por los suelos a los judaizantes, y hoy lo vamos a ver. Y como ven, ustedes ya vieron que esa persona empezó a atacar a Pablo, y desde aquí va a partir él y va a empezar el ataque. Va a empezar a menospreciar lo que nuestro amado apóstol Pablo dijo. Va a empezar a torcer, va a empezar a hacer sus revueltos y va a empezar a hacer todas las palabras que Pablo dijo, como que si no las hubiera dicho. Así de simple, pero no va a poder, porque la Biblia no se contradice. La Biblia se expresa por sí sola. Es de inspiración de Dios. Nosotros no interpretamos la Biblia habla por sí sola. Nosotros simplemente cumplimos con la función de explicar lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces vamos a seguir escuchando, pero como vimos, ya empezamos viendo a este personaje atacando completamente a la religión paulina, como dice, a Pablo directamente.
Vamos a seguir escuchándole. Gloria a Jehová. O vamos a mostrarles algo, como vamos por partes. Él dijo la religión paulina, o sea, atacando a los seguidores de Pablo, como que si nosotros, porque seguimos a Pablo, somos herejes, somos personas fuera de la verdad. Cuando el apóstol Pablo fue llamado hacia los gentiles, él es el apóstol de los gentiles. Así que nosotros tenemos que seguir al apóstol que Cristo mandó para nosotros. Y la Biblia lo dice. Vamos a leer un poquito de Biblia ya. Ok, vamos por acá, vamos a ver. Gloria a Jehová. Vámonos a Hechos 13:42. Hechos 13:42. Y vamos a ver por qué nosotros tenemos a Pablo como base prácticamente Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Pero aquí vemos que los judaizantes empiezan a atacar a Pablo. Le van a empezar a atacar. Y van a decir que no, que nosotros torcimos las palabras y tenemos una religión paulina. Entonces nos dice Hechos 13:42, ¿por qué los gentiles tenemos a Pablo como nuestro guía? Vamos a ver, nos dice Hechos 13:42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo, pongámoslo aquí, a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo. Miren. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Es lo mismo que estamos viendo con estos judaizantes. Van a empezar a blasfemar y a contradecir lo que Pablo decía. Ponga atención en esto. ¿Qué hacían los judíos? Blasfemaban y contradecían lo que Pablo decía. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, amados hermanos. Esto ya lo vivió el apóstol Pablo en su propia carne. En el momento que él estaba, ya lo vivió. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo les decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente. Ponga atención en esto. Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. O sea, ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? Otra vez. Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Más, ponga atención en esto, más ya que la rechazáis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos, ¿a quién? He aquí nos volvemos a los gentiles. Atención en esto. Les voy a repetir esto. Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, más ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Miren, nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor. ¿Y qué nos dice el mensaje? Te he puesto como luz para los gentiles. Miren, de las palabras de Cristo. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Por eso es que nosotros tenemos a Pablo como nuestro guía, porque él era el apóstol de los gentiles. No es una religión paulina, es un decreto de Cristo.
La Biblia siempre va a darle unos pacatazos a los judaizantes y a cualquier persona que quiera tergiversar las palabras de Pablo o de Cristo. Y miren cómo está el mensaje claro. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra, porque los judíos no querían escuchar. Y aquí lo podemos ver acá arriba. Dice, se llenaron de celo y blasfemaron, contradicieron y hacían muchas cosas contra Pablo. Lo apedreaban y ustedes saben la historia. Y después, ¿qué dice Pablo? Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. ¿Y qué dice el mensaje? Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Aquí podemos ver que hay una separación, no que los gentiles salieron de las 12 tribus de Israel, que son las tribus perdidas y nada, bla, bla, bla. Aquí es bla, bla, bla de los judaizantes. Desde aquí empieza ya, la Biblia empieza refutando a los judaizantes. Aquí podemos ver que los gentiles eran personas completamente diferentes y separadas del pueblo de Israel, no que somos las 12 tribus perdidas de la casa de Israel y nada. No, perdón, no las 12 tribus, algunas tribus perdidas de la casa de Israel. Aquí podemos ver, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos, miren, otra separación. Pero los judíos instagaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo. Miren que ya el odio a Pablo, ¿de dónde venía? Desde que Cristo encomendó a Pablo a los gentiles, el odio acérrimo contra Pablo empezó ya. Y lo podemos ver hasta el día de hoy, porque los judaizantes van a ser enemigos de Pablo y le van a llamar, como dice este personaje, la religión paulina. Pero los judíos instagaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Gloria a Jehová. Y podemos ver que la Biblia ya empieza refutando a los judaizantes, les empieza dando ya su pacatazo. Y vamos a ver, porque esto solo empieza. Vamos a ver las barbaridades que hacen los judaizantes, pero ya vamos viendo cómo la Biblia va desmenuzando toda la mentira. Así que las personas que se están judaizando ahora, más vale que lo piensen, que recapaciten y que analicen. No las palabras mías, porque yo me equivoco. Todos los hombres nos equivocamos y en algún momento decimos algo errado. Pero la Biblia no se equivoca. Así que si ustedes quieren estar seguros de la verdad, váyanse a la Biblia y escudriñenla. Escudriñen la Biblia y van a ver que el Señor les va a ir revelando las cosas, los misterios de la Biblia. No son cosas del otro mundo, son cosas que las personas pueden entender y pueden discernir. Pero a las personas espirituales y no a las carnales. Gloria a Dios. Y sigamos escuchando a este personaje. Como podemos ver, empezó mal. Bien mal. Vamos ahí. Cuando él ni siquiera se llamaba Pablo, su nombre era Shaul, hebreo de hebreos, de la tribu de Binyamin, circuncidado bajo el pacto de Abraham al 8º día de haber nacido. La palabra Brit Milá no traduce. Ok. Él dice que su nombre era Shaul. Yo no sé ni por qué habló de esto. Es completamente ridículo. A cualquier persona ignorante que no conoce de Biblia y no sabe cómo argumentar contra estos farsantes puede caer en engaños. Pero primeramente los que estudian la Biblia sabemos que Pablo era Shaul. Y sabemos quién era Pablo, hebreo de hebreos, circuncidado. Era, ¿cómo se puede decir? De lo mejor. Celoso de la ley. Y por celoso mataron, como podemos ver, a Esteban. De la manera que se mató a Esteban. Ok, antes de Pablo venir hacia los gentiles, él persiguió a nuestros hermanos. Era perseguidor de nuestros hermanos, lo sabemos. Entonces esto aún le da más fuerza a lo que estoy diciendo. Pablo era hebreo de hebreos, circuncidado, era de lo mejor. Pero Pablo nunca aplicó
de lo que él era hacia los gentiles. Y ustedes pueden leer todo el transcurso de Pablo y van a darse cuenta que Pablo nunca impregnó las cosas que a él se le fueron dadas cuando él era hebreo de hebreos, como nos dice este personaje. Nunca impregnó eso a los gentiles. ¿Cuál era el mensaje de Pablo hacia los gentiles? La gracia, la sola fe, la sola escritura, el solo Dios. Las cosas básicas que la doctrina evangélica tiene. Nosotros no hacemos nada de lo que la Biblia no nos dice que hagamos. Nosotros somos solo escritura, y porque la Biblia nos manda a hacer lo que muchas cosas que nosotros practicamos es porque la Biblia tiene bases para darnos a nosotros que nosotros podamos hacer esas cosas. Sabemos que la salvación, nosotros la creemos la salvación solo por gracia y no por obras. Creemos en la sola Biblia, solo Jesucristo. Tenemos tantas cosas bíblicas en nuestra doctrina y no salimos con cuentos, porque lo que este personaje está saliendo es con cuentos. Nos sacó que Pablo es hebreo de hebreos y todas esas cosas, pero nosotros lo sabemos y eso nos da más razón para darle a él mismo un pacatazo. Siendo hebreo de hebreos, no enseñaba las cosas que él sabía a los gentiles. Y podemos ver que él mismo se está autorrefutando. Él mismo está empezando mal y se está autorrefutando. Vamos a seguirlo escuchando. La circuncisión traduce pacto de palabra, las palabras entre Yahvé Elohim y nuestro padre Abraham. Un pacto que se dio verbal para ejecutarse físicamente, y no solo con Abraham, ya que los pactos con Elohim se caracterizan por un acto verbal y después se pone una señal para testimonio que el pacto perdurará. Así como el pacto de Caín, que nadie lo podía asesinar, y su señal en su frente. El pacto con Noah y el sello marcado en los cielos cada que llueve. El pacto de Pesaj en Misraim y el sello de la liberación del pueblo de Israel. El pacto con Israel y el sello de las 2 tablas en el arca del pacto. El pacto con Aarón y la vara en el arca del pacto. El pacto con David y el sello de su linaje escogido, descendencia de la cual vendría el Mashiach. El pacto dicho por la boca del profeta Yehezkel para la restauración de las 12 tribus de Israel. Y el pacto de los 2 palos. El pacto de Mashiach en Pesaj y la redención de Israel, la señal de la restauración del reino de Israel, al recibir el Ruach HaKodesh en Shavuot. Todos los pactos tienen un sello, una señal que es visible para el mundo natural y espiritual. Durante 2000 años han cogido las enseñanzas de Shaul y han hecho lo que quieren con ellas. Ok, vamos a ver las barbaridades que habla este sujeto. Perdón por las palabras, pero son barbaridades. Barbaridades, barbaridades, barbaridades. Terribles. Bueno, mis manos desaparecieron. Y qué triste es cuando las personas no estudian la Biblia y se dejan convencer de estas personas. Aquí habló muchas incoherencias. Y primeramente se fue Abraham. Y vamos a irnos nosotros también allá. Y vamos a darnos cuenta que Dios le dio un pacto a Abraham. Pero era el pacto para él y una persona, su descendencia y no sus descendencias. Escuchen esto y Pablo lo va a decir y vamos a leerlo. El pacto era entre Dios y su descendencia. ¿Y quién era su descendencia? La descendencia de Abraham iba a ser Cristo. Vamos a Génesis 17. Gloria a Jehová. Vamos a ver allá. Gloria a Dios. Vámonos allá. Vámonos a Génesis 17. Génesis 17, 9. Génesis 17, 9. Y vamos a ver. Gloria a Jehová. Génesis 17, 9. Y nos dice la palabra. Dijo de nuevo Dios a Abraham:
en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. ¿Qué dice aquí? Tú y tu descendencia. Otra vez, Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por tus generaciones, tú y tu descendencia. ¿Está claro? El pacto era entre Abraham y su su descendencia. ¿Cuál era su descendencia? Era Cristo. Y lo va a decir la Biblia. ¿Dónde encontramos eso? Vámonos allá. Gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Vámonos a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Acuérdense, el pacto era entre Abraham y su descendencia. Su descendencia. No sus descendencias. Y lo va a decir Pablo, lo va a explicar. Aquí no se está hablando mentira, aquí se está diciendo la verdad. Gálatas 3:16. Y nos dice la palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Miren, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes. Miren, pon atención en eso. Y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Pon atención, judaizante. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. La cual es Cristo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino a ser 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Y ya vimos que la Biblia va hablando, ¿verdad? Y hay otra cosa que este sujeto dice, que todos tenían una señal. Que las personas, él habló de todas las señales en el transcurso de la Biblia, el transcurso de los años. Él habló de las señales de los pactos. Entonces nosotros tenemos que mostrar cuál es el nuevo pacto de los gentiles, de la iglesia verdadera. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya que él pide señal hacia nosotros. Entonces, por eso él dice que sacamos las palabras de contexto, que torcemos las palabras de Shaul, como dice, de Pablo, y que hemos hecho una mezcolanza. Pero cuando la Biblia le va a dar su pacatazo y le va a demostrar que no necesitamos una circuncisión. Esa no es la señal, amigo judaizante y cristiano que estás cayendo en estas herejías. Esa no es la señal, y lo va a decir la palabra. Y vámonos allá. Vámonos a Gloria a Jehová. Vámonos a Efesios 1:13. Y vamos a ver cuál es la señal de la iglesia, y no es la circuncisión, por si acaso. Vamos a ver si la Biblia dice que es la circuncisión o no. Efesios 1:13-14. Efesios 1:13-14. Y vamos a darle su pacatazo a... Vamos acá, por acá. Efesios 1:13-14. Y nos dice Efesios 1:13-14, ¿cuál es la señal que piden los judaizantes? ¿Será la circuncisión? Vamos a ver qué nos dice Efesios 13-14. Y nos dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Miren, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Los judaizantes pedían un sello, ¿verdad? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice otra vez? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Qué nos dice aquí? Fuisteis. A ver, no quiere poner el highlight, pero la dejamos ahí. Otra vez, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, bueno, continuamos leyendo esto para acabar. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención? ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Así que, amados hermanos y amigos judaizantes, nuestro sello no es la circuncisión. Nuestro sello no es nada de lo que ustedes predican, de las herejías que ustedes predican. El sello de la iglesia verdadera, del nuevo pacto, es el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ese es el sello del creyente. No necesitamos la circuncisión como señal. La señal de nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y escuchamos a este judaizante, ¿verdad? Diciendo que todos tenían un sello, que tenían un pacto. El pacto de sangre de Cristo es de nosotros y el sello lo tenemos con el Espíritu Santo. No necesitan la circuncisión. Se les va cayendo, amigos judaizantes, el sueño que tienen ustedes, que tienen la verdad. Se les va cayendo y se les va desmoronando poco a poco. Y no se le está poniendo argumentos de uno, se le está poniendo la Biblia como fuente de la verdad, porque es la verdad. Vamos a seguir escuchando a este amigo judaizante. Gloria a Jehová. Saber nada del idioma, sin saber los modismos al hablar, sin saber quién fue, cómo vivió, cómo desarrolló su vida de ministerio, cómo se movió, a qué lugares viajaba, quiénes eran los que él visitó. Durante años no han estudiado a Shaul. Al que han estudiado es a Pablo, al Pablo de las religiones, al Pablo que rompió la Torá, al que contradijo, pero no han estudiado a Shaul, no han estudiado sus cartas, su forma de hablar, han estudiado a ese hombre desde su perspectiva religiosa. Incluso han hecho una religión de él, la llamada religión paulina. Cuando ven y estudian y hacen como Pablo dice, dicen ellos, una vez más les digo que estudiaron a la persona equivocada. Shaul es un hombre, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Lo alejaron de su pueblo, de sus raíces y de su vida. Y una vez más investigar quién fue Shaul, a qué pueblo visitó. Mashiach dejó un legado, dejó su voz plasmada en las escrituras con órdenes explícitas sobre a quién visitar, a quién ir cuando se les enseñe sobre las nuevas noticias de la redención de Israel. Él dijo que no entráramos al territorio de las naciones, ni entren en ciertos pueblos, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se puso emocionante, pues en este momento se estarán preguntando, ¿cómo que no entren en el territorio de las naciones o de los gentiles? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Yeshua les dijo que no buscaran a los gentiles, sino que buscaran a la casa de Israel? ¿Shaul desobedeció a Mashiach cuando fue a esos territorios? Ok. Aquí vamos a ver las falacias que hablaron estos sujetos. Verdaderamente son falacias. Gloria a Jehová. Vamos ahí. Y no le busqué ese pasaje, pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a ir sacando ya los que hemos leído. Deme un ratito. A buscarlo un ratito. Gloria a Jehová. Santo Jehová. Ok. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Vamos a buscarles el último capítulo que ellos hablaron. Santo, santo del Señor. La tierra está llena de tu gloria, Jehová. Ok,
Ok, por aquí espérenme un ratito más. Tengo tantas cosas aquí que la computadora está lenta. Ok, por acá, muy pronto ya. No se inquieten. No se inquieten, no se inquieten. Ok, estamos ahí. Listos. Ya escuchamos a estos sujetos, las mentirotas que hablaron, ¿verdad? Ahora estos sujetos nos dicen que nosotros no entendemos la Biblia, que tergiversamos las palabras de Shaul, como lo llaman. Ya que estos personajes no quieren hablar muchas palabras en español, pues van a decir tantas cosas en hebreo. Y la primera mentirota que dice que Cristo, cuando habló a los apóstoles, les dio una orden y les dijo que no entren en la casa de los gentiles. O sea que el mensaje no fue para los gentiles, que cuando Cristo encomendó a los apóstoles. Y eso está en Mateo 10. Y vamos a ver cómo estos sujetos tuercen las escrituras. Porque ellos lo dicen en un video, pero no pueden demostrarlo así como yo lo hago, con la Biblia en mano. Si estos sujetos se sientan enfrente de mí, tienen que abrir su Biblia y demostrar y leer todo lo que dice el pasaje y tienen que explicarlo. No, porque estos sujetos están como los católicos, como este cura blasfemo de Luis Toro. Sacan un versículo y lo sacan todo de contexto. Y dicen, ya ven, la Biblia lo dice. Pero vamos a leer lo que verdaderamente Cristo estaba diciendo. Vamos a Mateo 10. Gloria a Dios. Mateo 10. Elección de qué dice. Primeramente vamos a ver la mentira y vamos a ver cómo se destrozan las mentiras de los judaizantes. Primeramente Cristo está hablando en persona. Y lo que tiene que captar aquí, mi amada gente, es que Cristo está hablando en persona y le está hablando ¿a quién? A los 12 apóstoles. En ese momento no estaba Pablo. Y Cristo no había muerto. Cristo estaba ¿qué? Presente. Y le estaba hablando a todos los 12 apóstoles. Y de hecho, estos apóstoles iban a ir ¿a quién? A los judíos. Porque lo que Cristo empezó primeramente, como les digo, cuando sanaba. Yo no he venido hacia los gentiles, he venido a la casa perdida de Israel. Vino a los judíos que estaban completamente desorbitados. Y después, ustedes saben qué pasó. Cristo, la fe de esa mujer, Cristo le concedió el milagro. Entonces en esta cosa, la mentira que saca este judaizante es que dice que Cristo le mandó a estas personas en Mateo 10, les mandó solamente a las casas perdidas, a la casa perdida de Israel y no a la casa de los gentiles. Pero podemos ver la primera mentira que tienen aquí. Aquí Cristo estaba en primera persona, estaba presente y le estaba hablando a los 12 apóstoles. Es por eso que entendemos que Pablo no estaba ahí, porque Cristo, después que ya resucitó y se fue al cielo, después de eso Cristo personalmente vino y llamó a Pablo. Personalmente vino y llamó a Pablo. Así que Pablo no estaba en este mandato. Pablo no estaba en este mandato. Aquí estaban solamente los 12 apóstoles. Y leemos, ¿qué nos dice? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, 12, en ese momento estaban 12 porque Cristo no había muerto.
a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, mire, aquí va a dar el nombre de qué personas estaban en ese momento. Y vamos a ver si estaba Pablo. Si ese mismo mensaje se lo dio a Pablo. No, vamos a ver. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Vemos a Pablo en algún lado? Yo no lo veo, ¿verdad? Así que este mandato que le estaba dando Cristo presente no era hacia Pablo, porque después Cristo iba a llamar a Pablo. Así que Pablo trajo el mensaje a los gentiles. Así que los judaizantes no pueden torcer este capítulo para su propia conveniencia. No les queda, judaizantes. Van a caer en la mentira como la están cayendo ahora. ¿Y cuál era la misión de los 12? Acuérdense, Cristo está hablando presente. Y aquí lo dice, miren, no estoy inventando nada. A estos 12, ¿qué dice? A estos 12. Si ven que yo no estoy inventando nada, la Biblia les desmiente, amigos judaizantes. A estos 12 envió Jesús. A ver si me deja poner highlight. Otra vez. A estos 12 envió Jesús. En ese momento estaban los 12 apóstoles, incluyendo Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Estaba hablando presente, no estaba Pablo, porque después Pablo iba a ser elegido para el mandato, el llamamiento a los gentiles. Este momento era solamente a los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. A estos dos, pongan atención. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí nunca dice Cristo, nunca, sino id antes. Vamos a ver cómo tuercen la Biblia los judaizantes. Vamos a ver cómo la tuercen. Gloria a Dios. Pero aquí el siervo sincero y mis hermanos que están candela también por otros videos, dándoles duro a los judaizantes, les va a romper su muñequito de arena, judaizantes. Dice, sino id antes. Y este mandato es específicamente a los 12. Y este mandato es especial para la predicación primeramente al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Cristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino primeramente a Israel, lo podemos ver cuando sanaba. Él mismo dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero habían gentiles que creían y tenían fe y encontraban el milagro en Cristo. Lo encontraban por la fe de ellos. Pero Cristo tenía ya preparado. Cristo tenía ya preparado el plan de salvación. Cristo ya tenía, como Él era Dios, Él tenía preparado ya el plan de salvación de los gentiles. Pero primeramente Cristo estaba buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después venía la salvación a los gentiles, pero no iba a venir con los 12 apóstoles. En ese momento estaban los 12. Después Él iba a venir personalmente a llamar a Pablo para que se encomiende a los gentiles, y lo leímos, ¿verdad? Pablo es el apóstol hacia los gentiles. En Mateo 10 se le estaba hablando a los 12 y no a Pablo. Después Cristo iba a hablarle a Pablo. Así que a nosotros no nos pueden unir en este capítulo, judaizantes. No mientan, judaizantes. Ahí está clara las palabras. Y Cristo nunca dijo un no cerrado a la casa de los gentiles. Si ustedes leen bien, gloria a Dios. Si ustedes leen bien, nos dice, si no, id antes. Aquí Cristo, con el si no, id antes, Cristo le está dejando una puerta abiertota a la predicación después de que prediquen a los de la casa de Israel hacia a los gentiles. Pero no iba a venir por las manos de los 12, sino iba a escoger al apóstol de los gentiles, que es Pablo.
como nos dice, a la religión paulina, como nos dicen los judaizantes, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y ya esto es todo, no, lo resto ya es la continuación. Para no hacernos largo, lo dejamos ahí. Se ha caído el castillo de arena de los judaizantes. Y eso que todavía no hablamos de la circuncisión. Solamente estamos siguiendo el panorama del video. Porque el video se llama de la circuncisión. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio, la Biblia. Pero vamos viendo cómo se va destrozando las falacias de esos falsos maestros. Y no saben que el castigo para ellos será el doble. Por enseñar tantas falsedades. Porque Pablo mismo lo va a decir, y esto no viene de nosotros, no es ningún odio, porque nosotros no odiamos, nosotros amamos, y los amamos judaizantes, y queremos que se vuelvan a la verdad. Muchos cristianos ahora están judaizando, muchos cristianos se han caído de la gracia, ahora andan judaizando. Y cosas terribles se verán, peores cosas se verán. Pero podemos ver cómo mienten estos personajes, cómo empiezan a torcer todo. Y esos personajes, porque eran dos, empezaron a hablar barbaridad y media. Y ya escucharon el video, se les ha dado su pacatazo. Ahora vamos a hablar de la circuncisión. Estas personas, como vimos en las fotos en el primer video, vimos que estas personas se están circuncidando. Y podemos ver más farsantes que hay en el internet. Podemos ver inclusive a este Celorio, Carlos Celorio, creo que es un famoso judaizante que también anda haciendo barbaridades y media en el internet, enseñando barbaridades en el internet. Para Celorio inclusive ya el mundo se debía acabar hace cuando, que iba a caer un meteorito por acá, que barbaridades y media que habla Celorio, otro famoso judaizante, y cuántos más que hay por el internet. Yo no digo que los judaizantes a la verdad no sepan, los judaizantes podrán saber mucho de hebreo, podrán saber muchas cosas, pero de Biblia casi no saben, o quizás la tuercen por su propia conveniencia, no sé. Pero puede que haya muchos judaizantes verdaderamente sinceros y personas que andan confundidas, pero a la verdad no, su intención no es engañar. Están confundidos y necesitan refrescar su mente. No hablo por todos. No, ¿cómo se dice? No, se me fue la palabra. No hablemos por todos. Hay sinceros todavía por ahí. Y vamos a hablar del tema del que estamos hoy sentados aquí. De la circuncisión, ya que como pudimos ver en el comienzo del video, estas personas están circuncidando de verdad. Estas personas están circuncidando de verdad. Y dicen que es la señal del pacto, que todos tuvieron la señal, que así que esa es la nueva señal, que las personas, los gentiles tienen que circuncidarse. Yo no estoy en contra de la circuncisión, yo no estoy en contra, acuérdense de eso, amigos judaizantes. Si las personas judías, las personas judías se siguen circuncidando, ese es el pacto de Dios con ellos. Así que Dios los ama de esa manera. Lo que se está hablando aquí es de que ellos estén llevando esa enseñanza a los gentiles. Eso es lo que verdaderamente se está hablando aquí. Eso es lo que se va a dar, pero todos los versículos que podamos dar para que las personas entiendan que los gentiles no tienen que circuncidarse. De nada les aprovechará Cristo. La circuncisión de los gentiles es antibíblica. Nuestro apóstol, el apóstol Pablo, que fue llamado para nosotros, nunca enseñó la circuncisión. Si tú eres judío y lo sabes y es verdaderamente comprobado que tú eres judío, hazlo, porque ese es el pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Pero no de los gentiles, ese no es nuestro pacto. Nuestra señal, ya vimos en Efesios, que nuestra nueva señal es del Espíritu Santo, por fe, como la fe de Abraham. De eso estamos en contra, de las personas que enseñan a circuncidarse a los gentiles. De eso es lo que estamos nosotros en contra. Y dejando eso claro, empezamos. Y vamos a ver que esto ya empezó desde el tiempo de los apóstoles. Ya andaban ya los judaizantes ahí, queriendo que los gentiles se judaizaran. Vámonos a la Biblia. Y vámonos a la Biblia.
Vámonos a Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Y nos dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Miren, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es lo que quiero que ponga atención, amados gentiles que andan cayendo en estos engaños. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Miren, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Se separaron de Cristo los gentiles que están circuncidándose. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque si se circuncidan, ¿a qué estaban? Al yugo de esclavitud. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que las personas gentiles que se están circuncidando ya no están en la gracia. Han caído de la gracia y ahora tienen que estar ¿en qué? En yugo de esclavitud. Todas las personas que se están circuncidando, gentiles que se están circuncidando, están en yugo de esclavitud. De la gracia se han caído y están obligados a guardar toda la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, pon atención en esto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Otra vez, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Así que los que piensan que tener la circuncisión es algo extraordinario y que ellos son los super ungidos, son el pueblo, el remanente fiel, los que obedecen la Torá, como dicen, los mejores. No, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Pablo le está diciendo, ustedes estaban bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Los judaizantes. ¿Quién más? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, y las personas están dejando leudar su masa. Porque un poquito de levadura que traen, la levadura la traen los judaizantes y la traen en exceso. No solo traen un poquito, traen mucha. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Miren, cualquier persona que está judaizando lleva una sentencia. Es por eso que yo les digo, estos maestros deben pensarlo bien antes de ponerse a hablar, porque están llevándose una sentencia, ya que son maestros. Y dice Cristo que los maestros se llevarán peor castigo. Por eso inclusive Cristo nos recomienda a muchos no enseñar las escrituras si tú no tienes verdaderamente el llamado de Dios, porque te van a llevar una mayor sentencia. Más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo está diciendo, si yo soy circunciso, si yo me he circuncidado, ¿por qué me persiguen? No que la circuncisión es del sello y las personas me van a respetar por la circuncisión. No, Pablo dice, aún teniendo la circuncisión, las personas me persiguen, los judíos me persiguen, no respetan la circuncisión. Así que esa circuncisión, como él dijo, no vale nada, y tampoco el incircunciso no vale nada. Sino, ¿qué decía aquí?
sino la fe que obra por el amor. Si ven cómo hablando la Biblia tan clara y tan sencilla para el que quiere entenderla. Y Pablo va a decir esto. Vamos a ver. El 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esto dice, ojalá esas personas se mutilasen y dejaran de enseñar herejía. Ese es el mensaje de Pablo, el apóstol, a los gentiles, hacia los judaizantes. Mutílense y dejen de perturbar. Si ustedes quieren la circuncisión, mutílense ustedes y dejen a los gentiles tranquilos. Dejen de estar enseñando herejía. Ojalá se mutilasen. Y miren, y es un deseo. Ojalá se mutilasen los que os perturban con estas cosas, con estas mentiras. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Otra vez. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis. ¿Qué dice? A libertad fuisteis llamados. Ay, santo, esto no les gusta a los judaizantes. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esto nos atacan siempre los judaizantes. Nos dicen, no, que esos cristianos, esos evangélicos ahí se creen los que saben la Biblia. Y empiezan a poner videos de Cash Luna, de tantas cosas de farsantes que andan ahí. Y nos empiezan a comparar a los verdaderos evangélicos, los cristianos, con esos falsos predicadores. Nosotros no usamos la libertad en que fuimos llamados para hacerla pasar por libertinaje. Un verdadero cristiano no hace eso. Nosotros no le damos ocasión a la carne, sino servimos en amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí otro argumento que los judaizantes nos atacan. No, porque Cristo dijo que hay que guardar la ley. Y es por eso que yo les digo, nosotros la guardamos, como nos dice Pablo, en una sola palabra, en amor al prójimo. Nosotros ya no estamos en yugo de esclavitud, estamos en la gracia. ¿Y la gracia qué es? Nos enseñó el verdadero amor. Así que una persona verdaderamente convertida al evangelio, a Cristo, esa persona va a saber dar amor. Y si ama al prójimo, dejará de hacer todas las cosas malas que hacía antes. Y esa es la gracia. Cristo nos enseñó a amar. Por eso que Cristo nos dijo, cuando te golpean una mejilla, muéstrale la otra. No paguéis mal por mal, sino pagar bien por mal. Si te quitan la capa, dale también tu espada. Si te quitan la espada, dale también la capa. Así. Cristo nos enseñó a amar. Y como nos enseñó a amar, nos enseñó a cumplir toda la ley. Y ya no estamos en esclavitud, porque los judaizantes, al quererse someter a la ley, van a caer en las leyes de Levítico. Las leyes de Levítico son muchas, y vamos a empezar a ver de la comida, de las cosas que es imposible cumplirla, y lo vamos a ver en el concilio de Jerusalén. Que ni los judíos que caminaron con Dios, los judíos que vieron todas las maravillas de Dios que hacía en ellos, no pudieron guardar la ley al 100%. Mucho menos nosotros, los gentiles hoy en día, con todas las barbaridades que tenemos hoy, la tecnología que tenemos, las cosas que tenemos. Si ellos no pudieron, mucho menos nosotros. Por eso es que Cristo vino y nos hizo libres del yugo de esclavitud. Nosotros ahora no somos libertinos, tenemos la libertad en Cristo. Y esa libertad no es libertinaje, no te confundas, amigo judaizante. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este era yo. Antes vivía esclavo del pecado. No podía vencer mis problemas pecaminosos. Pero vino Cristo, me trajo la ley de la fe, y me enseñó a amar al prójimo. Y por tanto, el primer prójimo que amo es yo mismo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en ese pecado, estoy haciendo todas las cosas malas, no me amo a mí mismo, me estoy destruyendo, autodestruyendo, porque no me amo, no amo al cuerpo que Dios me dio. Lo estoy destruyendo con fornicación, con adulterio, con marihuana, con cualquier cosa. Estoy destruyendo el templo del Espíritu Santo.
Lo estoy destruyendo. Es por eso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Empezamos amándonos a nosotros. ¿Y qué es amarnos a nosotros? Amar a Cristo. Y Cristo nos da el Espíritu Santo y Cristo nos empieza a limpiar. De adentro hacia afuera. Y nos empieza a sacar toda la pudridumbre que teníamos. Y nos empieza a transformar. Y ahora vivimos verdaderamente en lo que Cristo nos decía. ¿Qué nos decía la Biblia? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¡Ay, santo! Qué clara que es la Biblia, ¿verdad? Qué clara que es la Biblia. Y les hablé del peso que tenía guardar la ley. Era tan difícil guardar la ley. Y vamos a ver, no solo en las palabras de Pablo, como el judaizante me puede decir, que tú eres paulino, solo Pablo. Claro, si Pablo escribió todo el Nuevo Testamento, así, él escribió todo. Un apóstol utilizado por nuestro amado Señor Jesucristo, un apóstol que fue llamado directamente por Cristo para que vaya a los gentiles. Ahora vamos a ver el concilio de Jerusalén en Hechos. Gloria a Dios. Santo. Y vamos a ver qué pasó en el concilio de Jerusalén. Ok, este ya vimos. Vámonos acá. Hechos 15. El concilio de Jerusalén. Gloria a Dios. Hechos 15. Hechos 15, amados hermanos. Y nos dice la bendita palabra. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, otra vez, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que esto ya venía desde antes, ya. Esto no es nuevo. Esto ya venía desde antes. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Han escuchado esto en algún lado? Con los judaizantes muchas veces. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, Pablo, ya como les dije al principio, Pablo ya era bien desechado porque él se fue en contra de estos pensamientos religiosos, porque los verdaderos religiosos son los judaizantes, no nosotros, como nos dice la religión paulina. Ellos tienen la religión judaizante. Ellos son los verdaderos religiosos y no nosotros, y nos quieren a nosotros vender eso. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, otra vez. Es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Eso no venía de Dios. Eso venía del corazón de ellos. Eso venía del corazón de ellos. Por eso dice, pero algunos de la secta de los fariseos, judaizantes, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, miren, ya no está Pablo, ahora vamos a ver quién habla. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace mucho tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Así que Pablo, ustedes saben que no era el único. Aquí también Pedro está hablando. Dice, ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles del Espíritu Santo, el sello que hablaba este personaje. Nosotros, el sello de nosotros es del Espíritu Santo. El sello de ellos es la circuncisión. O sea que ellos no desechan al Espíritu Santo. El sello de ellos lo prefieren, como dice, exteriormente y no interiormente, que el interiormente es el Espíritu Santo, el sello verdadero. Y dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles del Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Miren, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Miren, amigos judaizantes, esto es lo que ustedes hacen. Provocan a Dios. Le confrontan a Dios. Están diciendo, Dios, tú no sabes lo que haces. Déjanos hacer a nosotros las cosas porque tú has hecho mal todas las cosas. Hay que circuncidar a estos gentiles porque si no, no pueden entrar a tu pacto. Y nosotros ordenamos eso. Así que Dios, tú tienes que escucharnos. Parece ya los católicos que decretan dogmas a diestra y a siniestra. Esos son los religiosos verdaderos, judaizantes y los católicos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ay, eso no le gusta al amigo judaizante. Otra vez. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y aquí va a hablar otro apóstol. Vimos que habló Pablo, vimos que habló Pedro, y ahora va a hablar ¿quién? Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, para el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo lo que todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, miren, ¿qué va a decir Jacobo? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba. Escucha esto, amigo judaizante. Tú no puedes inquietar a los gentiles. No puedes inquietar a los gentiles. No puedes meterle tus pensamientos, porque son tus pensamientos y no los de Dios. No puedes inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se le aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y ya podemos ver eso. Gloria a Dios. Déjenme cerrar cada cosa que vamos a leer, vamos cerrándolo así para quitarle menos presión al internet. Entonces podemos ver, amados hermanos, que ya esta presión de los judaizantes estaba ya desde los apóstoles. Los judaizantes no son nuevos, son antiguísimos. Son sectas que venían impregnando cosas a los creyentes, a los gentiles en especial. Es una presión incesante que ellos que tienen hacia los gentiles, que empiezan con que el Shabbat, empiezan después con la comida y muchas cosas, que tienes que hablar hebreo, que tienes que orar en hebreo, que empiezas ya a ponerte tus mantos, que empiezas a hacer muchas cosas, y esto de la circuncisión es algo que ha venido tomando fuerza. Esto no se veía antes de los judaizantes tan fuerte, pero hoy en día se está tomando fuerza ya. Así que las personas que van allá ahora tienen que pasar esa dolorosa prueba, porque yo no creo que eso sea nada suave. Eso tiene que doler. Eso tiene que doler. Y se les está poniendo un yugo de esclavitud a los gentiles. Por eso que a estos judaizantes hay que darles duro. No es que uno esté que les odie y nada, no. Nosotros aborrecemos las enseñanzas falsas de ellos. Y vemos que hoy en día se están levantando más fuerte. Pero déjenme decirle que aquí estamos los que fuimos llamados por Dios
para refutar todas sus mentiras. Ya quisiera que un día se encuentre un judaizante enfrente para hablar verdaderamente con la Biblia, ya que ellos tuercen, inclusive que empiezan a sacar las cosas en contexto, diciendo que la Biblia tiene una mala traducción, como que si ellos fueran los eruditos del nuevo tiempo. No se dan cuenta que los que tradujeron la Biblia fueron personas eruditas, personas verdaderamente inspiradas por el Espíritu Santo, grandes eruditos, y no estos personajes que hoy en día se creen los nuevos eruditos de este siglo. Andan poniendo como les da la gana, como que si ellos fueran verdaderamente los super ungidos, y empiezan a desprestigiar a los verdaderos eruditos, Personas, verdaderamente no era una persona, eran varios eruditos que traducían la Biblia, que iban traduciendo la Biblia. Así que poner a dudar de las traducciones de la Biblia, poner ahora a decir que esto no dice así, que esto decía asado, entonces eso es ya comenzar ya una nueva forma, una nueva herejía. Es otra herejía más de los judaizantes. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo. Entonces, vámonos a Gálatas 3. Y vamos a ver que este es largo. Esto también es fuerte para los judaizantes. Nosotros no tenemos que estarnos marcando con nada. Nosotros tenemos el sello del Espíritu. Y el Espíritu se recibe por fe. El Espíritu no se recibe con la circuncisión ni nada. Y no digo que ellos lo estén diciendo, pero las personas que enseñan estas herejías van a empezar a enseñar que si no tienes esto, que si no haces esto, no tienes al Espíritu. Pero el Espíritu se recibe solamente por fe. Gálatas 3. Y nos dice: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibí el Espíritu porque me circuncidé o porque hablé hebreo o porque comencé a decir Elohim? ¿Por eso recibí eso da seña de que tengo el Espíritu? No. ¿Por qué fue? Por el oír con fe. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y cuál fue una de las obras de la ley? La circuncisión. Una obra de la ley es la circuncisión. Y Pablo dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que a nosotros no nos hace que tengamos que circuncidarnos porque ese era el pacto de Dios con él. No. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Pero por qué? Por la fe. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pon atención en esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, santo, esa palabra está fuerte. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que, amigos judaizantes, si ustedes están aferrados a eso, déjenme decirles que ustedes cayeron en maldición. Han caído de la gracia y están en maldición. Maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie por la ley se justifica ante Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya que los gentiles no guardábamos la ley, miren, esto es claro. Ya que los gentiles no guardábamos la ley, entonces por lo tanto nosotros éramos malditos en el tiempo de la ley. Éramos malditos. Entonces Cristo, con su sacrificio, a nosotros nos injertó en el olivo natural. Nos saltamos de esa gran barrera que era la carga de la ley. Y por eso que es algo tan grandioso cuando tú vienes a Cristo. Lo maravilloso que Cristo nos dio a nosotros. Las personas no entienden. Las personas verdaderamente se pierden en vanos razonamientos. Se pierden en cosas que andan aprendiendo en internet. No entienden que a nosotros se nos dio una carga verdaderamente bien liviana para no como la tenían nuestros hermanos israelitas, una carga bien dura de llevar. Andaban en yugo de esclavitud. Pero Dios nos trajo a nosotros la salvación por medio de la fe. Esa era la verdadera salvación que Dios tenía preparado, como nos dice Pablo. Ya Dios tenía preparado de antemano la salvación por la fe. Y seguimos leyendo. Gloria a Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Miren, tenemos el pacto de sangre de Cristo. ¿Y cuál es la señal? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos decían esos personajes? Que necesitamos un pacto, que todos tenían una señal, pero ellos no entienden cuál es el pacto y no entienden cuál es nuestra señal. Que para ellos la señal tiene que ser la circuncisión. Esa es la nueva herejía que están enseñando estos personajes, la circuncisión. Y nosotros claramente sabemos que el pacto de sangre de Cristo lo tenemos con Él. Y también tenemos claro que la señal que Dios nos dio es el Espíritu Santo. Nuestro sello, lo decía Efesios, no se está hablando por hablar, se le está mostrando con la Biblia. El sello del cristiano es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y es bueno, esto ya lo hablamos. Ya les expliqué. Gloria a Dios. Ya vamos acabando, no se preocupen. Ya vamos acabando, pero con la Biblia, bueno, por acá veo que poco a poco estamos perdiendo la señal. Vamos a ver, ojalá. Ok, parece que regresamos. Lastimosamente, más hermanos, tuvo un problema técnico acá, pero gracias a Dios estamos ya. Bueno, no sé hasta dónde quedó el video, pero bueno, discúlpenme por esa falla. Lo que se pudo decir ahí se dijo, y vamos a terminar ya con unos capítulos ya finales. No sé hasta dónde se cortó, teníamos unos problemas en el internet, pero bueno, vamos a terminar ya con los últimos capítulos. Vamos a la primera de Corintios 7:18. Primera de Corintios 7:18. Gloria a Dios. Y nos dice primera de Corintios 7:18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso?
Miren la pregunta que hace. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Otra vez. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Miren. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Qué dice? ¿Circuncídense? No. ¿Cómo fuiste llamado? Respóndete tú mismo. ¿Cómo fuiste llamado? ¿Fuiste llamado circunciso? Quédate circunciso. Ahora, ¿fue alguno llamado incircunciso? ¿Te llamaron incircunciso como yo? Sí. Me tengo que quedar incircunciso. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Claramente está hablando Pablo, ¿verdad? ¿Cómo fuiste llamado? Quédate así. Como fuiste llamado, quédate así. Y no es palabras mías, son palabras de un apóstol súper ungido del Señor. Un apóstol grandemente utilizado, inspirado por el Espíritu Santo. El que escribió tantas cartas. El apóstol de los gentiles. Y hemos derribado los argumentos de los judaizantes terriblemente. Que estos judaizantes no sé de dónde sacan tanta mentira y no sé cómo la gente les cree a estos personajes. Tantas herejías que ellos hablan. Y vamos a ver el último. El último capítulo. Romanos 2. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Romanos 2:25. O es del 3, vamos a ver. Los judíos y la ley. Romanos 2:25. Gloria a Jehová. Romanos 2:25. Nos dice la palabra. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Otra vez. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Miren cómo dice la Biblia. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Miren, claramente habla Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, en el Espíritu Santo. Y la incircuncisión y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, de lo que les hablo, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo. Y nos dice, miren, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, o sea, que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto judíos circuncisos como gentiles incircuncisos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides y hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Escuchen esto, amigos judaizantes. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Mire, todas personas están bajo el juicio de Dios, los que están por la ley, tanto gentiles y tanto judíos, porque decía, no hay justo ni aún uno. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Así que si piensas que porque eres circunciso, te estás circuncidando, vas a estar, pero ahí con la comunión con Dios, la Biblia te dice, no, ñeque, 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 como dicen. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. La justicia, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Un rato por acá. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que nos decía a nosotros Pablo, que los que se circuncidaban de la gracia habían caído, porque los estorbaron, los judaizantes, y les metieron sus herejías. Se habían caído de la gracia estas personas que se circuncidaban, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que amigos judaizantes y personas que están cayendo en esto, se han caído de la gracia. De Cristo se desligaron y están en maldición. Porque si tienen que, se empiezan con esas cosas de la circuncisión y muchas otras cosas más que enseñan, están en maldición porque tienen que guardar toda la ley. Pero la Biblia nos enseña que nadie la pudo guardar. Es por eso que Cristo tuvo que venir. Nadie la pudo guardar. Nadie. Y Pedro lo dijo en el concilio de Jerusalén. Pedro habló que es una carga tan pesada que ni los antiguos pudieron llevarla, cuanto menos nosotros, que somos verdaderamente personas llenas de maldad. Hemos cometido cosas aberrantes. Esta nueva generación es terrible. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar a llevar una carga tan pesada? Por eso que Cristo nos trajo la gracia. Y es por fe. Y sin más, hemos hablado claro, no sé cuánto se cortó, se interrumpió la señal. Pero en fin, hemos hablado de los amigos judaizantes. Y aquí está. ¿Cuál es el mensaje de los judaizantes? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa es la palabra de los judaizantes, ¿verdad? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahí está. Así que más, hermanos, personas que han caído en esto, lean el Evangelio, lean la Biblia, recupérense, el Señor les ama, vuélvanse a la verdadera senda de la verdad. Nosotros los evangélicos no decimos somos los perfectos, no, tenemos nuestros defectos, y no decimos que somos los dueños de la verdad. El dueño es Cristo. Nosotros somos un miembro más del cuerpo de Cristo, pero un miembro que verdaderamente está centrado en el que es la cabeza, que es Cristo, y no en herejías, no en cosas absurdas, cosas del mundo, en inventos de hombres, en doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, no. Así que, amados hermanos y amigos judaizantes, discúlpenme si he dicho una palabra ofensiva, si algo les ofendió. Esto se hace con amor y espero que recapaciten, y los que tengan oído para escuchar, que oigan, y los que quieran tapar sus oídos, que la tapen, ya que un día se toparán con el dueño de la verdad. Y así que ustedes dirán. Gloria a Dios, soy el siervo sincero y espero que les sirva este video y que les sea de mucha bendición. Gloria a Dios, será hasta la próxima.